Ayer tuve el honor de debatir con un gran estudioso de la historia de Colombia y del mundo, con el profesor Marcos Palacio. Ante los estudiantes, los antiguos estudiantes de la Universidad de los Andes, los egresados uniandinos que forman una fuerza moral y política, en el mejor sentido dicho de la expresión, formidable. Y discutimos sobre el proceso llamado de paz de La Habana. Y entonces discutimos unos minutos. Eso terminó en un desastre tecnológico, porque la tecnología pues no existe y porque los servicios de Internet entre nosotros son más que precarios. Pero tuvimos tiempo de decir ciertas cosas y de debatir ciertos temas. Y uno fundamental, porque el profesor Palacio, que es un amante recalcitrante del proceso de La Habana, el proceso de La Habana lo tiene fascinado y ha recorrido buena parte del mundo vendiendo las maravillas de este proceso de paz. Nos decía con toda tranquilidad que para las próximas elecciones otra vez el presidente, lo mismo que hizo en el año 2012 el presidente Uribe, levanta la bandera de la guerra, mientras que el presidente Santos es el abanderado de la paz. Y le dije, no logré con el profesor Palacio ponerme de acuerdo en nada. Nuestros desacuerdos son fundamentales, radicales y profundos, pero empezamos por ahí, por ese discurso. El presidente Uribe es el presidente de la guerra y el presidente Santos es el presidente de la paz. Alto ahí, queridos amigos. El presidente Uribe es el presidente del derecho, es el presidente de la justicia y por ello el presidente de la paz. Y vamos al grano, porque aquí nos gusta ir a las realidades. Antes de la posesión del presidente Uribe, las FARC atacaron con cilindros bomba y destruyeron más de 100 pueblos colombianos. 100 pueblos que quedaron arrasados, sin esperanza, vueltos pedazos, vueltos miseria. ¿Qué pasó en el gobierno del presidente Uribe? Ese era el gobierno donde Juan Manuel Santos era ministro de Hacienda, pues para que no nos equivoquemos y para que no digamos que es un gobierno con el que Santos no tenía nada que ver. Era al presidente Pastrana lo que Óscar Iván Zuluaga al presidente Uribe Vélez. En el gobierno del presidente Uribe, en los 8 años, las FARC atacaron un pueblo, uno, en Nariño, y les fue tan mal, tan supremamente mal, enfrentando a la policía, que ya se había constituido un buen número, y a los soldados campesinos, y a la Fuerza Aérea, la gloriosa Fuerza Aérea de Colombia, que no volvieron a atacar un solo pueblo. De manera que inmediatamente antes 100 pueblos arrasados. En la época del presidente Uribe, ningún pueblo atacado. Hoy todos sabemos qué está pasando en Tumaco y qué pasa en Timbiquí, qué pasa en el Charco y qué pasa en toda la zona del Catatumbo y qué ha pasado en todas las regiones de Arauca, otra vez con los pueblos y con las vecindades de los pueblos vueltos pedazos con el boleteo, vueltos pedazos con los ataques a la infraestructura eléctrica y a la infraestructura petrolera. ¿Quién es el presidente de la paz? ¿El que permite que perdamos el Catatumbo y que perdamos el Putumayo y que perdamos Tumaco? ¿O el que durante 8 años conservó la paz en todo el territorio nacional? Cuando el presidente Uribe llegó a la presidencia de la República no había ninguna concesión de carreteras que estuviera cumpliendo el número de vehículos que transitaban por las carreteras como condición para que el Estado no tuviera que darle sumas adicionales de dinero de acuerdo a los contratos de concesión que se habían celebrado. ¿Y por qué razón? Por miedo, por terror de la gente a las pescas milagrosas. Con el presidente Uribe reconquistamos las carreteras de Colombia. Ustedes recuerdan aquellas emocionantes caravanas de gente llenas de esperanza y llenas de amor que volvían por las carreteras de Colombia mostrando que había una esperanza, mostrando que había un mundo nuevo. No se tuvo que volver a pagar un peso a los concesionarios. El problema de las carreteras de Colombia, muy pobres eso sí, es que están demasiado congestionadas. Hay demasiada cantidad de carga y demasiada cantidad de vehículos. ¿Quién es el presidente de la paz? Los que permiten el abandono de las carreteras, como empieza a suceder ahora cuando está cayendo el flujo vehicular por las carreteras de Colombia porque la gente vuelve a tener miedo, o el presidente que garantizó la paz en las carreteras. ¿Dónde está? En la época del presidente Uribe se acabó el deporte de las voladuras de los oleoductos.
Ahora volvió y volvió con qué fuerza. Nos están destrozando los oleoductos, que es lo mismo que envenenando nuestros ríos, que envenenando nuestras montañas, que destruyendo el paisaje y la ecología colombiana, la riqueza natural de Colombia. ¿Quién es el presidente de La Paz? El que consigue que a los oleoductos no se acerquen sino los ingenieros de petróleos y los trabajadores para mantener los oleoductos y para que transporten petróleo y para llevar la producción de petróleo a 1 millón de barriles, lo que parecía una hazaña imposible. ¿O el presidente de La Paz es el que permite que se vuelen los oleoductos todos los días? El Caño-Limón Coveñas y el Trasandino es una noticia encima de otra de las voladuras de los oleoductos con todos sus errores. ¿Quién es el presidente de La Paz? El presidente Uribe encontró 350 alcaldes renunciados y fugitivos de sus alcaldías. Esos eran alcaldes de más de la mitad del territorio nacional. No más de la mitad de los alcaldes, más de la mitad del territorio nacional, porque los municipios de mayor superficie eran los municipios más atacados. Volvimos a llevar hasta el último de los alcaldes a sus cabeceras municipales. Les dimos policía y les dimos ejército suficiente para que los defendieran. Construimos cuarteles de policía donde era menester. En muchos sitios tenía que llegar la policía cuando la mandábamos a campamentos. Pues bien, desde el gobierno del presidente Uribe se construyeron cuarteles de policía, se construyeron cuarteles para el ejército de Colombia y nunca un alcalde tuvo que volver a sufrir amenazas y nunca un concejal a padecer las presiones de los guerrilleros. ¿Quién es el presidente de La Paz? El que ha garantizado que los alcaldes ejercidos por el pueblo puedan estar en sus pueblos y los concejales puedan ejercer su tarea, o este presidente que ha permitido una nueva presión sobre los concejales. Ahí tuvo que salir la Federación de Municipios y tuvo que salir el Defensor del Pueblo a decir: esto se volvió a incendiar. Los concejales de Colombia están gravemente amenazados. Protéjanlos, por favor. ¿Quién es el presidente de La Paz? El que consigue que los alcaldes y los concejales vivan tranquilos y ejerzan tranquilos y con dignidad su tarea. Yo recuerdo cuando encontré 2.000 vehículos tirados en parqueaderos que estaban inundados de vehículos capturados a la mafia. ¿Qué hicimos con el coronel Plazas Vega? Mandarles vehículos a los alcaldes de todo el país, conseguir que los alcaldes volvieran a los municipios con fuerza suficiente y siquiera con un carrito por donde pudieran salir a las veredas a ejercer su tarea. ¿Quién es el presidente de La Paz? El que abandona a los alcaldes y no se acuerda de ellos sino para hacerles promesas de un periodo adicional de 2 años y promesas de una mermelada que nunca les llega, o el que les devuelve la tranquilidad, el que les devuelve la seguridad de que van a ser respetados y que van a trabajar con libertad. En la época del presidente Uribe no nos robaban el territorio nacional. Se ejercía la soberanía en la totalidad del territorio de Colombia, y en los cielos de Colombia, y en los mares de Colombia. Nos están acabando de robar el Putumayo. Las FARC tienen la osadía de dictar una ley con 46 artículos sobre cómo se tiene que comportar la gente en el Putumayo para que no la asesinen. Perdimos el Putumayo y perdimos el Catatumbo, es decir, en el sur y en el norte, y estamos volviendo a perder Arauca. Recuerdo cuando el presidente Uribe nos llevó a sus ministros a que desempeñáramos nuestra tarea desde Arauca durante 1 semana. Allá estuvimos, en Arauca. Las canas que tengo me las sacó el departamento de Arauca, pero lo volvimos a la normalidad. Construimos la carretera Tame-Arauca con ingenieros militares. Y eso le cambió la faz al departamento de Arauca. Y los araucanos volvieron a sus fincas, y hoy no pueden ir a sus fincas, amenazados como están por la extorsión y por la presión militar. ¿Quién es el presidente de La Paz? ¿El que no permitió que nos robaran a Colombia? ¿O este en cuyas manos se está perdiendo el Putumayo y se está perdiendo el Catatumbo y se está perdiendo Arauca y se está perdiendo la Guajira y se está perdiendo el Caquetá? ¿Quién es el presidente de La Paz? No caigamos en la trampa de los engaños y de los sofismas. Aquí llega Uribe con la bandera de guerra. No, llega Uribe con la bandera de la paz por medio del derecho.
orgulloso de un ejército que este presidente ha dejado humillar y pisotear hasta de la Corte Constitucional. En la época de nuestro gobierno eso no pasaba. Los militares eran los más apreciados de Colombia. He dicho muchas veces que mi problema como ministro del Interior desde el punto de vista de imagen era llegar a un auditorio repleto de empresarios, de industriales, de comerciantes, de agricultores, de transportadores, con el general Jorge Enrique Mora Rangel. Eso era como llegar con el Papa o llegar con la señorita Colombia. ¡Qué aplausos, qué ovaciones! Se caía el escenario donde iba a estar el general Jorge Enrique Mora Rangel, de las ovaciones que le llegaban y los vivas a Colombia y al ejército colombiano. Era un problema llegar con Mora Rangel porque era la vedette. No tengo orgullos, pero tengo que hacer ese reconocimiento y ese reconocimiento lleno de gratitud. ¿Sabe hoy el pueblo colombiano quién es el comandante de las fuerzas militares? ¿Lo sabe? ¿Quién llevó a las fuerzas militares a ser la organización más apreciada y más respetada de Colombia? ¿Quién es el presidente de la paz? El que tiene un ejército respetado y un ejército lleno del amor de los colombianos, o el que ha dejado pisotear al ejército de Colombia para que hagan con él lo que quieran, los fiscales, los testigos falsos, los jueces sesgados políticamente. ¿Quién es el presidente de la paz? No, aquí llega otra vez Álvaro Uribe al Congreso de la República, con su candidato Oscar Iván Zuluaga a la presidencia de la República, el hombre que necesitan los tiempos, no con la bandera de la guerra, con la bandera de la paz por medio del derecho. Uno de los opúsculos más maravillosos de Emmanuel Kant, algún día tendré oportunidad de explicarle a algunos quién era Emmanuel Kant, es uno que se llama La paz por el derecho. El derecho se tiene que hacer valer con sus garantías morales, con sus garantías económicas, con sus garantías sociales y con la máxima de sus garantías, con la fuerza legítima, la fuerza justa, cuando fuera menester. ¿Quién es el presidente de la paz? ¿O quién lo ha sido? Álvaro Uribe Vélez. ¿Quién será el presidente de la paz? Oscar Iván Zuluaga. Depende de la concepción que se tenga de la paz o de la guerra. A eso se han dedicado estas palabras. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 24 minutos.